Hola, buenas noches familia, ¿cómo están? Espero que muy bien, que estén disfrutando ya de este domingo por la noche, ya con el nuevo horario, ya está todo oscuro. Y pues bueno, vamos a continuar en este día como el último día. Hoy es el cierre de lo que titulamos durante todo el mes de octubre y la semana, bueno, esta semana, tus decisiones me bendicen. Y vamos a recordar un poquito cómo es que Dios nos habló a través de Hugo y de Ilsi, de esos cambios que uno sufre en la juventud cuando conoces al Señor. Después vimos cosas un poco más fuertes con el tema de Pepe, que bueno, sabemos que Dios lo sacó de un servicio que él tenía hacia algo totalmente contrario a Dios, como es la muerte. Junto con su esposa también, que le habló, Nancy, le habló a Pepe de Jesús, y Pepe pudo llegar a los pies de Jesús. Después vimos el gran poder de Dios arrebatándole al enemigo un alma como la de Jonathan, que como recordarás, Jonathan nos comentó que él estuvo practicando lo que fue el satanismo, presentó problemas con las adicciones, su madre tuvo problemas de salud y el Señor la rescató, y por eso es que ella también cree en el Señor, porque ella vio el poder de Dios a través de la sanidad. Después estuvimos viendo con Osiris y con Conchita, más o menos de lo que se trata el ser un papá cristiano, ¿no? El cómo desenvolvernos con los niños, la función que tenemos como padres, también la función que tiene el varón en la casa, que cuando toda la familia se junta, se une a la congregación para alabar a Dios, pues Dios empieza a cambiar también cosas en el hogar, para bien obviamente, y pues se va viendo una unidad familiar todavía mayor. Después de ellos vimos por último, hasta este momento, a William y a Soraya, esta pareja que nos habló de cómo Dios los transformó ya en una etapa un poco más madura, ya estando casados, Dios los cambió, y en el tiempo actual que están viviendo, ellos han visto la gloria del Señor, ellos han visto el poder de Dios, y Dios es quien les ha dado la fortaleza para salir de muchas situaciones que ahorita pues les han estado pasando como familia y también individualmente dentro de ese matrimonio, con sus hijos, lo que es también trabajar como padre cristiano. Y hoy vamos a cerrar este asunto de tus decisiones me bendicen. Vamos a cerrarlo con esta pequeña plática, y pues yo no me podía quedar atrás, ¿verdad? He sido el entrevistador, he sido quien ha estado pues escuchando lo que Dios ha hecho en la vida de otros, y hoy me gustaría compartirte un poquito de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida. Y pues dijeran por ahí, vamos a empezar por el principio. Iniciamos con que yo, por el lado de mi familia materna, todos ellos son cristianos. Desde hace muchísimos años mis abuelos aceptaron a Cristo y criaron a sus hijos, algunos desde el nacimiento, a otros ya un poquito más grandes, los criaron en el Evangelio. Y pues mi mamá, que fue la quinta de 14 hijos, ella digamos que es de esos hijos que fueron como que fraccionados, ¿no? Entre la enseñanza católica, que era la anterior que mis abuelos tenían, y ya después lo que es el cristianismo. Mi mamá creció, digamos, pues entre que sí, entre que no, le gustaba y todo, ¿no? Participaba, leía mucho la Biblia, ella estudiaba mucho, pero bueno, ella se casa con mi papá, hicieron su matrimonio, como muchos matrimonios, ¿no? Ya saben, felices y todo, tuvieron a mi hermano el mayor, y posteriormente mi mamá, pues bueno, se embaraza de mí y me tiene, ¿no? Un año y algo, como año y medio tenía yo cuando mis papás se separaron. El matrimonio de ellos no funcionó, desgraciadamente. Y pues bueno, yo realmente estuve, digamos, así creciendo con mi papá de un lado, con mi mamá de otro lado. Obviamente yo estaba, como en muchos de los casos suele pasar, ¿no? En el que los hijos se quedan con la mamá. Pues ese fue nuestro caso. Mi hermano y yo nos quedamos, el mayor, nos quedamos con mi mamá. Y pues fuimos creciendo. Yo la compañía que siempre tuve más, fue la compañía de mi familia materna. También conviví con mi familia paterna, claro, ¿no? Y la mayor convivencia que tuve fue con mi familia materna, la cual les decía es cristiana. Y pues digamos que ya para estas alturas mi mamá no estaba muy metida con el tema de Dios, ¿no? Obviamente todos los problemas que tuvo con mi papá, su separación y todo la alejaron, o más bien fueron detonantes para que ella se alejara de lo que es la palabra de Dios, la iglesia y todo, ¿no? Y yo crecí con una familia cristiana, pero a distancia, porque
Toda mi familia, digamos que está dispersa, ¿no? Está en diferentes ciudades porque originalmente somos de un pueblo. Bueno, mis abuelos son de un pueblo, mis tíos son de un pueblo, pero conforme fueron creciendo todos se separaron, se fueron a diferentes ciudades. Yo fui creciendo y mi acercamiento al cristianismo pues siempre estuvo, porque pues yo visitaba a mis abuelos y siempre era reunirnos en la iglesia, ¿no? Mis abuelos siempre nos decían: oren por sus alimentos antes de comer, ¿no? Nos decían: vénganse, vámonos allá a la iglesia, que es tiempo de adorar a Dios. Y ahí yo iba. Cuando visitaba a mis abuelos, me la pasaba pues asistiendo a la iglesia. Mientras yo estaba en Veracruz, en mi casa, pues no íbamos a la iglesia, ¿no? Entonces, tengo una tía, que ella también siempre pues ha vivido en Veracruz, igual que nosotros. Y esa tía, digamos que era mi segunda casa, ¿no? Su casa, mi segunda casa, sus hijos, mis hermanos también. Entonces crecimos juntos y digamos que el estar con ellos, con esta familia de esta tía y mis primos, era también como yo tenía la cercanía hacia lo cristiano, hacia Dios en su casa, porque ahí nos la pasábamos, pues les digo, mucho tiempo. Entonces, pues yo crecí, ¿no? Escuchando, no en mi hogar como tal, pero sí en mi familia, escuchando que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios hace milagros, que Dios te escucha y demás. Y muchas veces durante mi infancia, hasta más o menos los 10, 11 años, yo me la pasé pidiéndole a Dios solamente una cosa, que era que mis papás pues volvieran a estar juntos. Yo no tengo memoria de verlos a ellos como pareja, ¿no? Entonces era una oración constante. Me acuerdo mucho que cuando visitábamos a mis abuelos allá en el rancho, les decimos, iba también mi hermano el mayor, y siempre en la iglesia antes había algo que se le llamaba el tiempo de las necesidades, ¿no? Y uno se paraba y exponía una necesidad ante pues los demás miembros de la iglesia para que oraran por esa necesidad. Y yo me acuerdo, siendo un niño, no sé, de 7 años, de 6 años, todavía me acuerdo, yo me levantaba, jalaba a mi hermano y nos paramos al frente de toda la iglesia, de toda la congregación, y les pedía a todos que me ayudaran a orar para que mis papás volvieran a estar juntos, para que Dios hiciera la obra en ellos. Y les digo, fue una cuestión de muchos años, toda mi infancia, que lo estuve pide y pide y pide. Fue algo que nunca llegó. Cuando llego yo a la adolescencia, pues ya saben que en la adolescencia viene la rebeldía, ¿no? Que a muchos nos pasa. En mi caso me pasó, digamos que en general, o sea, rebeldía hacia enojarme por cosas que mi mamá me quería poner de límites, enojado hacia Dios. Yo realmente mi rebeldía hacia Dios la agarré muy fuerte porque, pues como les digo, ¿no? Siempre nos dicen: Dios te escucha, tú pídele, Él te oye, tú pídele, Él te va a dar, Él está al pendiente de ti, Él te ama y demás. Y yo le pedí y le pedí y le pedí y Él nunca respondió. Entonces cuando llego a la adolescencia, me entra un enojo, por decirlo así, un enojo hacia Dios, porque yo empecé a decir: Dios, te hablé mucho, Dios, te pedí mucho, muchos años te he pedido algo, no me respondes, no me respondiste. Pues si yo no te importo, ¿por qué tú me vas a importar? Y ya, dejé de ir a la iglesia, incluso visitando a mis abuelos, dejé de orar. Yo ya no quería saber nada de Dios, ¿no? Y así estuve varios años. Durante ese tiempo, entre los 12 años aproximadamente y los 17 años, estamos hablando de 5 años, yo estaba en rebeldía, en que no quería saber nada de Dios. Yo le tenía coraje a Dios, de verdad. Y lo digo para que entendamos, porque a veces, bueno, ahorita en estas pláticas, en todo este tiempo que hemos estado hablando, con los testimonios, con las decisiones que hemos tomado, hemos visto cómo pues Dios ha tratado con diferente gente a cierta edad y demás. Pero ¿qué pasa cuando un niño, que como les digo es mi caso, un niño crece con la esperanza, con el anhelo, con el escuchar de Dios, con el pedirle cosas a Dios, que Dios, en la mentalidad de niño, uno piensa: Dios no me oye, Dios no me responde, pues a Dios no le importa. Y te alejas del Señor en la etapa crucial de tu vida, porque es donde uno normalmente es muy fácil de hacer cosas erróneas, ¿no? De equivocarse. Entonces en ese tiempo, les digo, yo estaba en rebeldía, me empezó a gustar mucho
el tema de las calaveras, ¿no? Traía yo playeras de calaveras, gorras con calaveras, y en ese tiempo, en ese lapso, me vino el aquello de quererme poner aretes. De hecho, en ese tiempo estaba muy de moda que los chamacos trajeran aretes. Me puse aretes en las 2 orejas, me hice una perforación en la ceja, me hice una perforación en la lengua, en una oreja, en esta oreja tenía yo 3 piercings, ¿no? Entonces son cositas que fui agarrando en la onda, ¿no? También te digo, pues mi mamá seguía lejos, no fue algo que me dijera, oye, esto no le gusta a Dios, esto no le agrada a Dios, ella seguía apartada. Entonces, digamos que medio buscaba y no buscaba, ¿no? Ella. Entonces, yo estaba en esta cuestión en la que realmente no quería saber nada de Dios. Y esta tía que les digo, con la que crecí, porque realmente crecí con ella, con mis primos en su casa, mi tía Luz, ella siempre que me veía, ya tenía yo como 14 años, 15 años, me decía, hijo, vamos a la iglesia, te invito. Y yo, no, tía, gracias, ¿no? Una que otra vez iba nada más para, pues, darle el gusto, porque me había invitado, pero realmente yo no tenía nada de ganas de ir. Y estaba ahí y yo así serio, ¿no? Como, ya que acabe esto. Después, bueno, pues resulta que en esos años, por ahí del 2006, mi mamá se va a trabajar a Jalapa, y eso fue un shock fuerte para mí porque, pues digamos que nos dejó en Veracruz, a mi hermano el mayor y a mí, se llevó nada más al menor, y pues en ese lapso, digamos que yo me sentí totalmente a la deriva, ¿no? Ya no tenía ni siquiera a mi mamá en casa que me cuidara o que me dijera qué hacer o qué no hacer, y empecé a salir con los amigos, a saltarme las clases, a reprobar materias, no me interesaba reprobar o no reprobar. Y en esos tiempos, pues obviamente también probé lo que fue el alcohol. Nunca fui alcohólico, gracias a Dios. No me gustó, de hecho, pero lo probé. Probé el salir con los amigos y todo. El tema conmigo tiene que ver más con esa aversión a Dios, porque como quiera, la forma en la que me criaron, en la que me crió mi mamá, pues nunca me orilló o nunca me sentí con la necesidad de probar drogas, de alcohol, nada de eso. Esta tía que les digo, mi tía Luz, pues así, durante todo ese tiempo me invitaba a la iglesia, mis primos también me decían y todo. Hubo un día en especial, ya tenía yo 17 años, recién los cumplía, tenía como 3 meses de haberlos cumplido, y un día se me acerca mi tía y me dice, oye, mijo, te invito a la iglesia. Ese día no recuerdo qué traía yo encima, el chiste es que me dio mucho coraje, me molestó, digamos que me harté en el momento y dije, ya basta con esta invitación. Y le dije, tía, yo voy a ir a la iglesia cuando yo quiera ir, sí, te agradezco y te entiendo, pero no, gracias, así. Y mi tía la verdad no me dijo nada, ¿no? Ella calladita y todo, le dio su tiempo a Dios. En ese momento en el que yo me sentía así enojado, obviamente me puse a pensar lo que les acabo de comentar, que a Dios no le importo, que yo le pedí muchas cosas a Dios, algo que seguramente hubiera hecho mi vida algo muy diferente, el tener a mis papás juntos y demás. Y estaba yo en ese momento así hablando y diciéndole a Dios, y en ese caso, mejor dicho, y en ese momento me puse a hablarle a Dios, porque primero eran nada más mis pensamientos. En ese momento me puse a hablarle a Dios y le dije, así con estas palabras, me acuerdo muy bien, le dije, mira Dios, así yo bien igualado, mira Dios, si tú quieres que yo me acerque a ti, que yo te busque otra vez, la única manera en la que eso va a poder pasar es a través de la música. Para esto te explico por qué hice esta oración. Mis primos son músicos, entonces ellos ya, que son un poquito más grandes, ellos ya tocaban en iglesia y todo, ¿no? Ya sabían tocar y todo, yo los veía y eso siempre me gustó, la música. Entonces, cuando me puse a hacer esta oración, yo le dije a Dios, la única manera en la que yo me podría acercar a ti es a través de la música, y no hay más. Y si no aprendo nada, pues ya ni me molestes porque yo no quiero nada contigo, ¿no? Así. Pasó, no les voy a mentir, pasó como un mes nada más, y uno de mis primos que les digo que tocaba, él tocaba en la iglesia en Veracruz, se me acerca así de la nada. Yo esta oración la hice en mi mente, ni siquiera alguien me escuchó ni nada. Se me acerca y me dice, oye primo, fíjate que
en la iglesia hay una necesidad, dice. Y en ese tiempo nada más tocaba él solito la guitarra. Y me dice, hay una necesidad, necesitamos músicos, quiero armar un grupo. Ya le dije a mi hermano, mi primo me dijo, ya le dije a mi hermano, o sea, mi otro primo, que le enseñó a tocar. Él me dijo que sí, que quiere aprender la guitarra y demás. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría que te enseñara a tocar algo para que formes parte del grupo? Yo en ese tiempo, te digo, andaba con mis perforaciones y todo, y hasta me sorprendí porque pues no es la imagen que un músico, ¿no?, debe de dar, y menos en aquellos tiempos. Estoy hablando de hace, no sé, 14, 15 años, y no era la imagen, ¿no? Al menos no en la congregación en la que yo estaba. Entonces yo le dije, de momento, enseguidita me acordé de la oración que hice en mi enojo, y le dije a mi primo, va. Dije, está bien. Yo así todavía, está bien, bueno, enséñame, a ver si aprendo, ¿no? Y ya, empezamos con clasecitas y todo, a tocar entre los tres, en lo que mi otro primo aprendía, el otro nos enseñaba, yo aprendía también, y empezamos a armarla. Y empecé a tocar literalmente como a los 3 meses de que empezamos, con canciones muy sencillitas, ¿no? Me acerqué a la iglesia, fui yo así todo como que, ¿no? Voy, la pastora que estaba en esa congregación, la verdad que era una mujer usada por Dios, y ella ya partió con el Señor, y ella nunca me dijo algo de cómo me vestía, de cómo me presentaba ni nada. Ella me dejaba tocar, ¿no? Entonces empecé a tocar así, no me quería yo quitar los aretes y así tocaba. Obviamente ahí abajito nada más medio escondido, pero yo ahí tocaba, mis pantalones, la moda ya sabes, rotos, así, ¿no? Yo así iba a la iglesia. Y realmente empecé a ir nada más por la atracción de la música, no porque yo sintiera algo por el Señor. El Señor realmente me vino a conquistar, ya ahora sí en el corazón, en el momento en el que a mí ya no me importaba tocar o no tocar, yo solamente quería estar ahí. Ya hasta como a los 22 años aproximadamente, o sea, pasaron como 4 o 5 años en los que yo tocaba, pero yo iba para tocar, ¿no? Poco a poco el Señor me fue llamando diferente, me fue enamorando, y llegué al punto en el que realmente yo deseaba estar ahí con el Señor. Y obviamente le pedí mucho perdón, porque si una cosa es lo que yo te estoy contando ahorita, y otra cosa es que tú estuvieras viendo en mi mente en ese momento el coraje que yo le agarré a Dios. O sea, yo realmente sabía que existe, porque obviamente sabía que existe, porque sí lo experimenté en mi infancia, ¿no? Pero tenía yo un enojo hacia el Señor, que cuando ya Él me enamora, yo me sentía arrepentidísimo de haber sentido eso, ¿no? Y conforme fui creciendo con la madurez de la vida y demás, a llegar a un poquito más de años, me fui dando cuenta de cómo Dios nunca me dejó, con todo y que yo estaba, no quiero nada con Dios, Dios no tiene cabida en mi vida. Él nunca me dejó. Tuve oportunidades de, con amigos, acercarme a drogas, no lo hice, y realmente, o sea, era oportunidad fácil, ¿no? O sea, ni siquiera yo iba a gastar en ellas, no lo hice. En alcohol también, no lo hice. En diferentes temas que nos apartan todavía más del Señor, la verdad es que Él no dejó que yo me fuera hacia allá. Cuando el Señor viene a hacer esta cuestión que te digo que me enamora y ya es diferente, no se acabó ahí el tema, ¿no? De que uno puede sufrir o que uno puede fallarle a Dios y demás. Todavía el proceso continuó, pero ya yo deseaba agradarle al Señor. Anteriormente no me interesaba si le fallaba o no, incluso tocando. Pero después de eso, ya yo me preocupaba porque lo que yo hiciera no fuera a afectar el corazón de Dios, a lastimarlo. Y que esa cercanía con el Señor se volviera más grande. Realmente, en mi infancia, se podría decir que por lo mismo de la separación de mis papás, pues yo sentí cierto abandono. La verdad es que sentí que me hizo falta amor. Me la pasé rodando en casas de diferentes tíos, de mis abuelos, porque pues no tenía yo un hogar como tal, ¿no? Por un tiempo estuve en casa de una tía, después estuve en casa de otra tía, después en casa de otra tía, después en casa de mis abuelos también, y así estuve rodando. Entonces todas esas cosas, pues yo decía, es que esto no lo hubiera vivido si Dios hubiera hecho lo que yo le pedí tanto tiempo, ¿no?
Si Dios lo hubiera hecho, yo no hubiera pasado por esto, yo no hubiera pasado por aquí, yo no hubiera pasado por lo otro. Entonces todas esas cuestiones me formaron a mí una coraza de rencor hacia Dios, que gracias a Dios con el tiempo se quitó. Gracias a Dios que Él me tuvo misericordia, que Él no fue como que me desechara, sino, como lo hemos dicho tantas veces, Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y yo pude ver cómo Él, ese plan que Él tenía, cuando yo de niño le cantaba, porque realmente yo me derramaba a los pies del Señor, siendo un niño de entre 6 y 10 años, era algo que me encantaba, estar en la presencia de Dios. Realmente me encantaba, y pasar de ahí a tener un rencor hacia Dios, pues fue una cuestión que pudo haber sido diferente. El Señor pudo haber dicho, ay, ya no lo quiero. Sin embargo, Él sabía lo que quería para mí. Sé que el Señor trabaja en la vida de todos nosotros de diferentes formas, y lo hemos visto a lo largo de este tiempo, de este mes, que hemos estado viendo los testimonios. Pero cada uno tiene su proceso, y para cada uno es fuerte, para cada uno tiene una magnitud que a lo mejor unos lo puedan ver muy grande y otros lo puedan ver no tan grande. Pero realmente el cómo Dios obra en la vida de cada uno de nosotros es un tema personal, y yo te puedo decir que ese tema realmente me impacta y me gusta contarlo, de decir, oye, yo no quería nada con Dios, yo le tenía rencor a Dios, yo no quería saber nada de Dios, y hoy a mí me encanta hablar de Dios, me encanta cantarle, me encanta predicar su palabra, me encanta hablar de Él, de todo lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él ha hecho en mi vida, y del amor que le tengo y que me tiene. Entonces, cuando Dios hace cosas en nuestras vidas, es para que nosotros también entendamos su verdadero amor, y que haya un cambio en nosotros, que los demás tengamos cómo llegarle a los demás. Porque yo te puedo decir que a lo mejor no voy a saber cómo llegarle a una persona que se encuentra en drogadicción. Por eso hay gente que viene con ese testimonio: el Señor me sacó de las drogas. Yo no sabría a lo mejor cómo llegarle a una persona que estuvo en la cárcel o que está en la cárcel. Hablando del ejemplo, ¿no? de la experiencia propia, porque no lo he vivido. Sin embargo, sí podría yo hablarle a una persona que tuvo una infancia difícil, porque de lo que te cuento es todo muy resumido, muy por encimita, pero realmente la infancia no fue fácil. Sin embargo, sé que el Señor puede restaurar un corazón, puede hacerlo más bonito, puede hacerlo brillar. Y fíjate que en la infancia, de hecho, es donde se forma el carácter del ser humano. Los primeros 10 años son los cruciales en la vida del ser humano. Y esos 10 años el Señor me mantuvo en su presencia, realmente. Yo creo que eso también contribuyó a que más grande yo no me alejara tampoco tanto al mundo, no me fuera a aventar tanto al mundo. Pero sí, no hay nada como el amor de Dios. No sé qué tan grande veas esta cuestión de pasar de tenerle rencor. Yo creo que hasta ahorita es un tema nuevo en estas pláticas, que alguien mencione, tuve rencor a Dios, y fue mi caso. Yo realmente le tuve rencor a Dios. Hoy por hoy lo amo inmensamente. El Señor es increíble, Él es grande, Él es fuerte, Él es asombroso. Y lo he visto en mi vida, lo he visto en mi vida familiar, con mi esposa, la bendición que Él me ha dado de tener esta esposa que tengo, de estar esperando nuestro bebé, de que Él me ha hecho promesas y las ha cumplido. Y si en algún momento Él no escuchó mi oración, no es que no la haya escuchado, Él la escuchó. Sin embargo, su respuesta fue diferente, porque gracias a las cosas que Él no permitió que pasaran, y otras que Él permitió que pasaran, hoy por hoy mi padre es de una manera, mi madre es de otra manera, yo soy de otra manera, y los tres, hablando de mi papá, mi mamá y yo, estamos sirviendo a Dios. Mis hermanos sirven a Dios, buscan a Dios. El Señor, a fin de cuentas, a mi familia la alcanzó, y no va a permitir que nosotros nos quedemos. Entonces quiero decirte que cuando tú creas que el Señor no responde tu oración, o que incluso a lo mejor y sí, no te dio lo que tú querías, no es por algo malo, sino todo lo contrario, es porque Él tiene un plan mejor del que tú mismo tienes en tu mente. ¿Qué te recomiendo? Esperar en Él. Hoy por hoy algunos tienen ya madurez espiritual, otros no tanta, y a lo mejor para los que no tienen tanta madurez es donde viene el tema difícil
de aceptar la voluntad de Dios. Y a nosotros que tenemos un poquito más de madurez en el Evangelio, nos hablo y me incluyo, tenemos nosotros que ser cobija para aquellos que apenas van empezando, que apenas van conociendo a Dios, porque es un momento o es una etapa de tambaleo, de dudas y demás, porque todavía no estamos tan arraigados, tan experimentados del amor de Dios. Entonces nosotros, los que tenemos un poquito más de rato, más de tiempo, más de experiencia, abracemos a los que tienen poco tiempo, a los que estén pasando por una necesidad, incluso si tienen ya mucho tiempo y están pasando por necesidad, por dudas, por pruebas y demás, nosotros abracémoslos a todos, porque solamente el Señor nos va a dar esa bendición. Yo te quiero decir que el Señor es bueno, que yo he podido ver su amor, ahora ya que soy un hombre adulto y analizo hacia atrás, y yo le he contado cosas a mi esposa y ella se queda seria y le digo, la verdad le doy gracias a Dios por todo lo que viví en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, hasta el día de hoy, porque todo eso me fue formando para ser la persona que pues hoy soy gracias al Señor. No queda más por decir. Realmente yo creo que todos tenemos testimonios que podríamos estar horas hablando, pero bueno, el tiempo es breve, el tiempo es corto. Hemos visto de primera mano por gente que conocemos y que vemos todos los domingos o todos los viernes allí en la congregación, hemos visto el poder de Dios. Tú, estoy seguro que si no participaste en estas entrevistas, también tienes decisiones que comentar a los demás que tomaste y que fueron muy buenas. Dios es bueno, Él es fiel, Él nos ama. Te invito a que permanezcas en Él y que pase lo que pase, tú le creas a Él, esperes en Él y siempre creas que lo que Él decida es mejor para ti. Cuídate mucho, Dios te bendiga y confiamos en que todos estos testimonios, todas estas experiencias te sirvan y te bendigan. Dios te bendiga.